Y hoy vamos a continuar con el punto número 6. Hoy vamos a terminar este tema del privilegio de congregarnos. El punto número 6 dice: el privilegio de ser lleno del Espíritu Santo en la reunión. El privilegio de ser llenos del Espíritu Santo en la reunión. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22, leemos: y habiendo dicho esto, Jesús sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, recibid el Espíritu Santo. Esto no quiere decir, hermanos, que ahora tenemos que seguir soplando. Esta no es una doctrina. Esto fue un hecho circunstancial único, donde Jesús dijo: reciban el Espíritu Santo. No podemos hacer de eso, no es que sea algo malo, pecaminoso, pero no es una enseñanza. Fue algo circunstancial que Él lo hizo. Y cuando a veces estamos nosotros vacíos tal vez del Espíritu Santo, porque yo quiero aclarar algunas cosas. No existe cristiano sin Espíritu Santo, no existe. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe a Cristo en el corazón, cuando uno nace de nuevo, cuando uno le pide perdón al Señor y recibe a Cristo, el Espíritu de Dios entra a vivir en tu ser interior. Y la Biblia dice que ahí somos sellados con el Espíritu Santo. Es una marca invisible, pero visible para Dios. Pero visible para nosotros también, porque vemos a una persona que tal vez comenzó a venir a la iglesia, recibió a Cristo y tal vez estaba depresiva, tal vez estaba mal anímicamente, emocionalmente y hasta físicamente, y la presencia del Espíritu Santo hace que su vida cambie. Y la gente dice: ¿qué te pasó? Te veo diferente. Y es la presencia del Espíritu Santo. Pero eso es el sello del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que eso sea el bautismo del Espíritu Santo. Nuestros queridos hermanos no pentecostales, confunden el sello con el bautismo. Ellos dicen que todos estamos bautizados en Espíritu Santo. Y es porque interpretan mal un versículo de la Biblia, que yo no le voy a mostrar porque no es mi tema de hoy. Pero si querés tomar nota, es 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13, donde dice: porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, que es la iglesia, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y yo quiero decirte que ahí no está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y te lo voy a explicar por qué. El Espíritu Santo no bautiza con Espíritu Santo. El único que bautiza con Espíritu Santo y fuego, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Juan el Bautista dijo: y cuando Él venga, refiriéndose a Jesús, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y en 1 Corintios 12:13 dice: por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados. O sea que ahí dice que el Espíritu Santo bautiza con Espíritu, y eso es una contradicción, porque el que bautiza con Espíritu Santo es Jesús. Te voy a poner una comparación muy infantil, si se quiere. Cuando te bautizaste en agua o cuando te vas a bautizar en agua y alguien te pregunta: ¿quién te bautizó en agua? Y si vos le decís: el agua me bautizó en agua, es un absurdo. No, tiene que haber sido un pastor el que te bautizó en agua. Y este versículo, 1 Corintios 12:13, es muy mal interpretado por los hermanos que no son pentecostales. Yo no lo estoy subestimando, digo que interpretan mal ese versículo porque dicen: ve, los pentecostales buscan ser bautizados en Espíritu Santo y acá dice que todos ya estamos bautizados en Espíritu Santo. ¡No! Porque allí la palabra bautismo, que tiene varias acepciones, varios significados, quiere decir que cuando vos naciste de nuevo, el Espíritu Santo te introdujo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso quiere decir: por un mismo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Me explico? Fuimos introducidos. Jesús, por ejemplo,
decía a los discípulos, ustedes pueden beber de la copa que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo seré bautizado. Y él no estaba hablando ni de bautismo en agua, ni de bautismo en Espíritu Santo. Él estaba usando la palabra bautizar, bautismo, en el sentido de que ustedes pueden pasar este trago amargo del sacrificio de la cruz, de ser crucificado, de morir. Estaba usando la palabra bautizado, bautismo. Así que la palabra bautismo tiene varias acepciones, varios significados. Entonces muchas veces hay muchos queridos hermanos que dicen, no busquen, vos ya estás bautizado en Espíritu Santo. No, nosotros estamos sellados, no existe cristiano sin Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. ¿Me explico? Entonces el bautismo del Espíritu Santo hay que buscarlo a posteriori, como una experiencia segunda. Yo creo que soy claro en lo que estoy explicando, ¿verdad? Bueno, entonces no todos los hermanos están bautizados en Espíritu Santo, todos sí están sellados, los que nacieron de nuevo. Y yo les quiero probar esto en la Biblia. Y generalmente reciben el bautismo en el Espíritu Santo en una reunión, en un culto. Y acá, por ejemplo, cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 4, leemos: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, atención, todos, unánimes, juntos, en el aposento alto mientras celebraban un culto. No estaban ahí en una fiesta social. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y atención el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí está. Ser lleno del Espíritu Santo es sinónimo de ser bautizado en Espíritu Santo. Obviamente que la primera vez la llamamos bautismo, pero las veces subsecuentes no podemos decir me volvió a bautizar Jesús con el Espíritu Santo. Decimos fui renovado en el Espíritu Santo. ¿Me explico, hermanos? Bueno, y ahí dice que hablaron en lenguas. Y muchos hermanos, de nuevo me refiero a los no pentecostales, que son muy estudiosos pero no entienden bien esto. Dice que lenguas siempre quiere decir idiomas, idiomas de la tierra. Y en ese caso, ellos hablaron en idiomas reales. Yo te voy a poner un ejemplo. No hablaron en francés, no hablaron en ruso porque eran de otras nacionalidades, pero hablaron idiomas terrenales para que los pudieran entender. Ellos no sabían hablar esos idiomas, pero el Espíritu Santo hizo que hablaran en idiomas reales, terrenales. Entonces escuché a estudiosos, pero que no entienden el punto. Dice, entonces, ¿qué necesidad hay hoy de hablar en lenguas cuando todos hablamos en español, por ejemplo? No, cuidado, porque en otros lugares no hablaron en idiomas terrenales, hablaron en idiomas celestiales. Por ejemplo, en la casa de Cornelio, ¿qué necesidad había en la casa de Cornelio de hablar distintos idiomas terrenales si todos los que estaban ahí eran gentiles, todos hablaban el mismo idioma? Y te quiero mostrar en Hechos, capítulo 10, versículo 44 al 46, que dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, en la casa de Cornelio, mientras celebraban un culto, estamos hablando de la importancia de reunirse en el culto, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, el mensaje, los que oían el sermón, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué sabían? ¿Por qué sabían que se había derramado el Espíritu Santo sobre los gentiles? ¿Qué evidencia hubo? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios.
Hay maestros de la Biblia que dicen, hoy no hay necesidad de hablar en lenguas, porque no todos tienen el don de lenguas. Y es otra confusión de los hermanos que no entienden bien. Una cosa es el don de lenguas, que es para comunicar un mensaje a la iglesia, que no debe hablarse en lengua a menos que haya el don de interpretación de lenguas. Suponte que a mí en este momento Dios me dé un mensaje en lenguas, pero tiene que haber alguien o yo mismo que sepa interpretar lo que le estoy diciendo. ¿Me explico? No todos tienen el don de lengua. Yo hablo en lenguas desde que fui bautizado en Espíritu Santo, pero no tengo don de lengua. El don de lengua no lo tienen todos, sino algunos. Pero hablar en lenguas cuando uno es bautizado en Espíritu Santo es la evidencia de haber sido bautizado. Si yo te pregunto, ¿qué evidencia podés darle a alguien que acabas de ser bautizado en agua? No podés salir seco, salís mojado. La evidencia que fuiste sumergido es que salís mojado. ¿Me explico? Pongo ilustraciones casi infantiles, pero que apelan a la lógica, al sentido común. Entonces, los oían que hablaban en lengua y magnificaban a Dios, y no era para que entienda nada, porque estaban ellos nada más en la casa de Cornelio, que eran todos gentiles. Ahí no hablaron idiomas terrenales, ahí hablaron idiomas celestiales. La finalidad del bautismo en el Espíritu Santo no es hablar en otras lenguas, es ser lleno del control del Espíritu Santo, pero la evidencia es que toma tu lengua y te hace orar en otro idioma que no entendés. Y eso debemos procurar que eso quede en nosotros, porque a veces cuando estoy agonizando frente a un problema y se me acaban las palabras, permitime decirte, se me acaba el repertorio en mi vida de oración, y entonces digo, Señor, ayúdame, y empiezo a hablar en lenguas, y a los 10 minutos estoy tocando el cielo. Yo no sé lo que dije, pero el Espíritu oró a través de mí y llegó la oración al trono de Dios y me levantó anímicamente. Y si no, lee minuciosamente 1 Corintios 14, donde Pablo no prohíbe hablar en lengua, sino que reglamenta, pone en orden. Bien, seguimos avanzando. Bueno, alguien puede decir, ¿sucedió solo en Pentecostés? No, sucedió también en la casa de Cornelio. En Hechos 19 sucedió en otro lugar, en Éfeso, en otra época. Hechos 19, 1 al 6. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando. ¿Dónde? En una reunión, en un culto. Estamos hablando del privilegio de reunirnos, del privilegio de celebrar culto. En una reunión, a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, Juan el Bautista. En el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó, se refiere al texto a Juan el Bautista, con bautismo de arrepentimiento. Dicho sea de paso, ¿por qué Juan le decimos Juan el Bautista? No es que era de la denominación bautista, no. Bautista comenzó el nombre hace muchos años como los anabaptistas, quiere decir que los que bautizan. En ese sentido también nosotros somos bautistas, porque bautizamos. Bueno, de ahí surge. Juan el Bautista no era el segundo nombre de Juan, sino describía la tarea que él hacía. Todo aquel que se arrepentía, él venía y lo sumergía en el río Jordán, como señal de que se arrepintió. No es que se arrepentía al ser sumergido en el agua, sino que como señal de haberse arrepentido. Y aparentemente había algunos falsos que no se arrepentían y venían a ser bautizados. Y el mensaje de Juan no era muy elegante o no era muy delicado. Dice, arrepiéntanse, generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento, después vengan a bautizarse. Porque algunos venían sin arrepentimiento, Juan, sumergime en el río. Y era una hipocresía. Entonces él le dijo,
hagan fruto digno de arrepentimiento, arrepiéntanse para que su bautismo en agua sea válido. Bueno, ese no era el bautismo cristiano, ese era el bautismo de arrepentimiento que practicó Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Cuando dicen el nombre de Jesús, se está refiriendo al bautismo cristiano, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero ellos lo consideraban como una expresión sinónima al bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escuchá bien lo que dice el versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué dice? Vino sobre ellos el Espíritu Santo, ¿y qué pasó? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Algunos enseñan que las lenguas quedó relegado al primer siglo. No, querido, no. El bautismo Espíritu Santo te hace hablar en lengua cuando sos llenado del Espíritu Santo. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo cuando aún no era pentecostal, porque yo me convertí por la radio y entonces no tuve conexión con ninguna iglesia. Y la primera iglesia en la que yo me hice miembro no era pentecostal. Es más, nos decían, no se junten con los pentecostales. Casi dije pestecostales. Bueno, porque algo así nos decían, porque son unos ignorantes, no conocen la Biblia. Entonces nosotros nos creaban prejuicio hacia los pentecostales. Pero un día estuve pasando un momento dramático en mi vida y empecé a buscar a Dios con todo mi corazón, en ayuno, en oración, en clamor, en confesión de cualquier falta. Hice 3 jueves, viernes y sábado hice un ayuno, la próxima semana igual, y andando en plena calle, excepcionalmente, fui bautizado en Espíritu Santo y empecé a hablar en lenguas. Y yo ni sabía lo que era eso. Así que Dios, el Espíritu Santo, no es propiedad de los pentecostales. Dios, el Espíritu Santo, está disponible para todo aquel que le busca de todo corazón. Y si hay un pentecostal que todavía no tuvo esa experiencia, no te sientas disminuido, pero la promesa es para vos, búscalo. Pastor, muchas veces lo busqué y no ocurre. Preguntarle si hay algún obstáculo, si hay alguna falta. Yo en mi experiencia personal empecé a santificar mi vida, a confesarle, y si me acordaba que yo tuve algún altercado, alguna pequeña ofensa con alguien, me iba, le confesaba, le pedía perdón, y dice, yo ni me acordaba de ese incidente. Pero yo empecé realmente a tomar en serio y solamente le pedía a Dios, dame un poder que me sostenga, porque estaba pasando un trago amargo, una prueba muy dura. Yo no pedía bautismo en Espíritu Santo, pero Dios me bautizó en Espíritu Santo y comencé a hablar en lenguas. Yo ni sabía. Bueno, otro día te cuento más detalles de este punto, pero aquí ocurre que el Espíritu Santo es derramado en estos hermanos de Éfeso. ¿Y cómo sabían? Hablaban en lenguas. Y no hablaban en idiomas terrenales, hablaban en idiomas celestiales. Ese es el punto 6. En cualquier reunión en la que menos esperás, el bautismo del Espíritu Santo puede ocurrir en tu vida. Eso está ocurriendo en la reunión de los jóvenes los días lunes, donde se juntan a orar y repentinamente por ahí un joven es llenado del Espíritu Santo y comienza a hablar en lenguas. Eso está vigente. Hay un excelente maestro de Biblia que dice así un poquito irónicamente, no pida al Espíritu Santo porque si ya lo tenés hay que pedir. Y yo recuerdo lo que dijo Jesús, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Ahora yo quiero dejar muy en claro, no existe verdadero cristiano sin Espíritu Santo. Cuando hablamos de buscar, estamos hablando de la llenura, estamos hablando del bautismo, que controle mi vida, mi intelecto, mis emociones, mis decisiones, mi voluntad y todo eso. Eso ocurre generalmente en un culto, por eso es bueno.
Fíjate que los discípulos antes de Pentecostés ya tenían el Espíritu Santo, porque Jesús sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo. Cuando llegó Pentecostés ellos ya tenían el Espíritu Santo, ya tenían el sello, digámoslo así. Eso ocurre en nuestra vida cuando creemos, cuando aceptamos a Cristo. Pero ellos necesitaban el bautismo, la llenura que ocurrió en Pentecostés. 7. El privilegio de recibir la autoridad del Señor en la reunión. El privilegio de recibir la autoridad del Señor en la reunión. En Juan 20:23 leemos, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Yo quiero detenerme un ratito. Este texto fue muy mal interpretado por los católicos romanos. Y ellos creen que los sacerdotes tienen la capacidad de absolverte de tu pecado. Te vas al confesionario y le confesás y le dices, bueno, hijo, tus pecados. Ve a rezar tantos Padre Nuestro, tantos Ave María, Rosario, qué sé yo. No lo estoy diciendo, se lo puedo asegurar, no le estoy diciendo con ironía, con burla, no, con temor reverente. Porque interpretaron que acá se refiere que los sacerdotes podían perdonar. Acá no se refiere a eso. Acá se refiere a que cualquier cristiano que tiene problema con otro, él lo puede mantener atado, lo puede mantener enclaustrado si no le otorga su perdón. Y yo también estoy atado. Pero cuando yo perdono, lo libero al otro y el otro me libera a mí y yo quedo libre. Así que el que no puede perdonar es una persona atada, espiritualmente hablando. ¿Me explico? Eso no es solamente cuestión de pastores, sino de todo cristiano. Una paráfrasis quiere decir una interpretación apropiada de un versículo bíblico. Escuchá lo que dice. Si perdonan el pecado a alguna persona, no lo está ahí porque yo no le di para que lo copie de una paráfrasis. Esta quedará perdonada. Si rehúsan perdonárselo, no quedará perdonada. Es muy fácil de entender. Vos no perdonás, vos seguís atado, la otra persona también. Vos perdonás, la otra persona queda libre y yo también. ¡Gloria a Dios! Quiero perdonar para ser libre. Y si no podemos perdonar, estamos atados. Nuestra conciencia nos acusa. 8. El privilegio de no dudar del Señor asistiendo al culto. No dudar. ¿Quiere decir que si yo vengo al culto mis dudas empiezan a esfumarse? Sí. Mirá lo que dice Juan 20, 24 y 25. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Faltó al culto. Yo no sé si con razón o sin razón. No sé si quedó mirando televisión en la casa o navegando en internet. Bueno, no sé si captaron la broma, ¿no? ¿Qué va a haber internet ni televisión en esa época? Bueno, no estaba con ellos cuando vino Jesús, verso 25. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Era creyente, incrédulo. Es una contradicción, porque si somos creyentes tenemos que ser creyentes, no incrédulos. En Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7 leemos, pero pida en oración, con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así que si te persigue la duda, si luchas contra la incredulidad, en los cultos el Señor va a cambiar tu duda, incredulidad por fe. Y la fe mueve montañas. Para el que cree, todas las cosas son posibles. En Romanos 10, 17 leemos, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y yo puse entre paréntesis como aclarando,
Una paráfrasis dice, así pues la fe nace del oír el mensaje expuesto en el culto. Lo que se predica, el mensaje que proviene de la palabra de Dios, porque si yo te predico del diario, no, tu fe no va a aumentar, pero si te predico de la palabra, en este momento tu fe está creciendo. 9. El privilegio de cambiar la duda por la fe congregándonos. En Juan 20, 26 al 29 leemos, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Fíjate lo que ocurre. Directamente se dirige a Tomás. ¿Quién le había soplado que él faltó? Se dio cuenta él. ¿Crees que Jesús se da cuenta cuando faltamos? Sabe si faltamos porque estamos en cama, estamos enfermos, viajamos o estamos de vacaciones, lo sabe. Pero si yo me quedo en casa y hoy no tengo ganas, lo sabe, lo sabe. Y estoy dándole más importancia a mi Dios, gana, no siento a mi Dios sentimiento que a Dios mismo. Entonces luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. No se animó a tocarlo. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero qué casualidad. Él tuvo problemas de fe porque había faltado, y no sabemos si era un faltador crónico, no sabemos, pero esta vez se ve que faltó. En Hebreos 11, 1 y 6, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay que estar convencido de algo, no pedir por pedir. Pero fíjate lo que dice el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios existe, quiere decir, y que es galardonador, recompensador de los que le buscan. Y cuando venís al culto, venís a buscarle a Dios. No venís por mí, no venís por el predicador. Hay alguno que dice, ¿quién va a predicar tal día? Fulano. No, entonces no voy. Entonces no venís por Dios. Venís por el predicador. Dios es galardonador de los que le buscan a Él. Bien, tenemos que llegar a la conclusión. En el Salmo 27:4, el rey David dice, una cosa he demandado a Jehová. ¿Qué quiere decir demandado? He pedido al Señor, le he rogado al Señor. Esta buscaré. Quiero que observes, está poniendo toda su fuerza, todo su empeño. Yo le pedí ayuda a Dios, pero esta yo buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, esporádicamente, de vez en cuando. ¿Qué dice la Biblia? Todos los días de mi vida. Y nosotros tenemos 3 cultos, no tenemos culto todos los días. Pero pastor, si supiera mi actividad. Bueno, en última, aunque sea el domingo. ¿Sabías que hay hermanos que hace meses que no vienen a la iglesia? ¿Cómo estarán? Yo le escribo, le hablo, le invito, le motivo, oro por ellos. Dios sabrá que esté todos los días de mi vida, que siempre me congregue. Y mirá el objetivo, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir, quiere decir para buscarlo en su templo. Que esa sea nuestra decisión y nuestra oración.